Hoy, un relevamiento inmobiliario de América Latina ubicó a Buenos Aires como la tercera ciudad más cara de la región. Según este ranking, solo Santiago de Chile y Montevideo superan a los porteños en el promedio de precios de las propiedades. El valor del metro cuadrado en nuestra ciudad, según la medición, es de $2.570. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. En medio de las críticas de un sector del Frente de Todos, el ministro Martín Guzmán afirmó ante empresarios que está convencido del camino que tomó para tranquilizar la economía y señaló que para seguir creciendo hay que ser racionales. Más temprano, el presidente Alberto Fernández presentó el Registro Nacional de Empresas Recuperadas y aseguró que a él no lo caracteriza la hipocresía ni ocultar lo que pasa. La oposición votó el tratamiento en comisión de diputados del proyecto de ley de boleta única de papel para las próximas elecciones. Aunque no consiguió los 2/3 para aprobar el proyecto en el recinto sobre tablas, sí consiguió enviar el texto a comisión para que sea revisado y vuelto a tratar. Además, se aprobó por amplia mayoría una nueva ley de VIH y los incentivos a la construcción. Mientras tanto, continúa el debate en el recinto del proyecto que busca promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial. La policía de la ciudad realizó el decomiso de cocaína más grande de la historia de la Fuerza Porteña. Se trata de 100 kilos de la droga que fueron encontrados en un allanamiento en Ruta 4, camino a Lomas de Zamora. Durante el anuncio, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó al gobierno nacional por poner palos en la rueda en el sistema de seguridad de la ciudad y los acusó de estar muchas veces del lado de los delincuentes. 3 muertos y al menos 3 heridos producto de un posible atentado en Israel. Ocurrió en la ciudad de Eilat, en el centro del país. La organización AMA elogió el ataque, pero no se atribuyó la autoría. La policía sospecha que se trató de un ataque militante en medio de una escalada de violencia entre ese país y los palestinos. River empata 1-1 frente a Fortaleza en Brasil y busca sellar su pase a octavos de final por la Copa Libertadores. A las 21 será el turno de Vélez, que jugará frente a Bragantino, también en Brasil. El Fortín necesita ganar para salir de la última posición del Grupo C. En el medio de la interna del Frente de Todos, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió al tuit que publicó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la legitimidad de los gobiernos. Hace 2 días, la vicepresidenta contó una conversación que mantuvo con la periodista Pilar del Río y a propósito de las elecciones del 2001, aseguró que se puede ser legítimo y legal de origen y no de gestión. Consultada por esta publicación, Cerruti dijo que el gobierno nacional no discute la Constitución ni las elecciones y afirmó que se sobreinterpretan algunos mensajes. En la conferencia de prensa, la portavoz también se refirió a las críticas de los funcionarios bonaerenses Andrés Larroque y Sergio Berni. Las relaciones institucionales no mejoran ni desmejoran por opiniones políticas y mucho menos por cosas publicadas en los medios o por opiniones dadas por una radio, digamos, en este caso en particular. Así que las relaciones institucionales entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional son inmejorables, como siempre, además de la particular relación del presidente con el gobernador Kicillof y con todo el apoyo que se le da a la provincia de Buenos Aires. Y en el medio de las críticas de un sector del kirchnerismo, surgieron rumores que indican que el presidente Alberto Fernández está en contacto con Roberto Labaña y le habría ofrecido reemplazar al ministro de Economía, Martín Guzmán. Cuando los periodistas preguntaron sobre este tema, Cerruti se limitó a responder que esta versión es falsa. La Constitución es la Constitución, las elecciones son las elecciones. Me parece que están sobreinterpretando. Y en este contexto, el presidente participó del lanzamiento del Registro Nacional de Empresas Recuperadas. En su discurso aseguró que a él no lo caracteriza la hipocresía ni ocultar lo que pasa. Y aparecieron las cooperativas de trabajo y se multiplicaron. Todo eso fue conformando una nueva realidad en la economía argentina, que a la economía argentina le cuesta mucho aceptar. Saben además que las sociedades todas tienen una cuota de hipocresía. Y viven más tranquilos si hay ciertos temas que no tocamos, si hay ciertos temas de los que no hablamos. Pero si hay algo que no me caracteriza es la hipocresía. Y si hay algo que no me gusta es ocultar lo que pasa. Y si hay algo que jamás me perdonaría
es no prestar atención a un problema que existe y que hay que resolver. Esta tarde el ministro Martín Guzmán participó en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción y afirmó que el país puede seguir creciendo, pero hay que ser racionales. El ministro aseguró que está convencido del camino que tomó el gobierno para tranquilizar la economía. Es fundamental tener no solamente un programa económico consistente, que es lo que hemos diseñado, sino que sea creíble, que se crea que esto es por donde se sigue. Y es lo que nosotros venimos implementando ese programa. Muchas veces hay dudas sobre qué pasa, si sigue o no sigue, y lo que nosotros planteamos del Gobierno Nacional es el compromiso absoluto con seguir por esta línea, sobre la base de la convicción de que este es el camino para tranquilizar a nuestra economía. Y es muy importante que en estos tiempos siga recuperándose a paso firme el salario real. Guzmán también aseguró que la clave para contener la inflación es cambiar las expectativas y mantener las políticas de precios e ingresos. También remarcó la necesidad de que el Banco Central tenga más reservas y la importancia de reducir el déficit fiscal para depender menos del endeudamiento y del financiamiento monetario. En otro fragmento de su exposición, el ministro señaló que para generar divisas tienen que crecer las exportaciones. Y a su vez subrayó el potencial que tiene Argentina en el sector energético. Afirmó que reducir los costos de producción de la energía puede permitir bajar los subsidios. Diputados tratará el proyecto de boleta única en comisión. Durante una sesión especial en la Cámara de Diputados se aprobó el tratamiento del proyecto boleta única en comisión. Al inicio de la sesión, la oposición pidió votar un emplazamiento para que se traten en comisión los proyectos de boleta única ante la imposibilidad de abordarlos sobre tablas. La oposición no logró los 2/3 necesarios para que sea tratado en el recinto sin antes haber obtenido dictamen de comisión. La moción del tratamiento del proyecto de boleta única en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia finalmente se aprobó con 132 votos afirmativos, 116 negativos y 3 abstenciones. De esta manera, en los próximos días deberán quedar constituidas las comisiones y el dictamen deberá emitirse el 31 de mayo. Seguramente tendremos la mayoría absoluta que requiere la Constitución Nacional, pero al no haber dictamen tendremos que emplazar a las comisiones para que discutan este tema y volver al recinto con la mayoría que se ha reunido, fruto de acuerdo en distintos bloques de distinta orientación política, para sancionar este proyecto. El Congreso estaba paralizado, que recién se están constituyendo comisiones, creo que tenemos constituidas alrededor de 15 comisiones y faltan 30. Me parece que sí, que al Congreso le falta mucho, hay muchas leyes sin tratar y que todo este tiempo estuvo paralizado por la interna del oficialismo. Nuestra posición respecto a boleta única, que todo lo que contribuya a transparentar y agilizar y mejorar el funcionamiento de la democracia, nosotros estamos totalmente a favor de que dar todos los mecanismos para que eso se logre. Y pareciera que al gobierno mucho no le gusta esto, ¿no? O sea, esto de avanzar en la transparencia parece que al gobierno no le gusta. En la misma sesión también se debatió varios proyectos propuestos por el oficialismo. Uno de ellos fue la media sanción que obtuvo la nueva ley VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, la cual establece el acceso universal y gratuito al tratamiento garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada, como así también la creación de un observatorio nacional sobre discriminación. Más tarde se aprobó el régimen de fomento a la construcción, que busca promover el desarrollo de proyectos inmobiliarios y también prevé beneficios tributarios para el sector de la construcción, como el uso de fondos no declarados del exterior. La iniciativa fue aprobada con los votos del Frente de Todos y del PRO. Sin embargo, el proyecto no tuvo el acompañamiento de los bloques de la Coalición Cívica, la UCR y Evolución, por considerar que la iniciativa incluía un blanqueo de fondos. Mientras tanto, continúa el debate sobre el proyecto que busca promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial. Organismos de derechos humanos, centrales sindicales y movimientos sociales marcharon este jueves a la Corte Suprema para reclamar a sus integrantes una justicia independiente. Sobre las 17 horas, las inmediaciones del Palacio de Tribunales reunió a cientos de manifestantes nucleados en agrupaciones sociales y sindicales para pedir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema.
Estamos señalando la responsabilidad de Rosati, una persona que se votó a sí misma para llegar a la presidencia de la Corte, totalmente falto de ética, que se zambulló en el Consejo de la Magistratura, que pretende adueñarse del aparato de justicia y que lamentablemente representa una especie de autarquía. Hay cuestiones que a veces actúan como si fueran monarcas y nosotros la designación de jueces, como la ampliación de la Corte, nos harían un favor si renuncian, ¿no? Mientras los principales dirigentes se ubicaron en un corralito frente al escenario, de fondo los manifestantes agitaban las banderas de movimientos sociales junto a las imágenes de Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirchner. La próxima marcha será el 24 de mayo y fue convocada a través de redes sociales por el juez José María Ramos Padilla, tal como ocurrió meses atrás el 1 de febrero. Durante la jornada, los actores Alejandra Darín y Daniel Fanego realizaron la lectura de un documento titulado Por una justicia democrática e independiente, mientras se escuchaba el canto que decía que se vayan todos. Y por eso exigimos la remoción inmediata de Horacio Rosati, los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el lugar también dijeron presente diputados del Frente de Todos como Leopoldo Moró y Eduardo Valdés y hasta el ex vicepresidente Amado Vudú. Cuando hay una situación como esta, donde hay un conflicto de poderes, porque la Corte pretende sustituir al Poder Legislativo y al Poder Judicial, el único que puede destrabar este conflicto es la ciudadanía votando en una consulta popular. El ejército deberá entregarle tierra del Estado a los mapuches por un fallo judicial. La Cámara de Apelaciones de General Roca desestimó una apelación y dejó firme una sentencia que obliga a ceder 180 hectáreas ubicadas a 12 kilómetros de Bariloche en un sector que administran hasta ahora las Fuerzas Armadas. Según la justicia, la apelación del Ministerio de Defensa se presentó fuera de término y no tiene validez. El territorio, que esté bajo custodia militar desde 1937, era reclamado por la familia mapuche Millalón Corranquencuehue, que sostiene que ocupan el lugar desde el siglo XIX, antes de la llegada del ejército. La policía de la ciudad incautó un cargamento de cocaína de 100 kilos, el más alto de la historia de la fuerza. Durante el anuncio, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó al gobierno nacional y los acusó de no colaborar con los procedimientos contra el delito. Además, River juega frente a Fortaleza y busca sellar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. La policía de la ciudad incautó un cargamento de cocaína de 100 kilos, el más alto de la historia de la fuerza. Gracias a la investigación de los oficiales de la Comuna 4, se detectó un camión que tenía un doble fondo con el cargamento de droga, valuado en más de $1 millón. Fueron más de 100 kilos de cocaína valuados en $1 millón. Fueron decomisados por la policía de la ciudad en Lomas de Zamora y se convirtió en la mayor incautación de droga de la historia de la fuerza. Se trata de un trabajo que se concretó en la noche del miércoles, pero cuya investigación comenzó en 2021. Donde la División de Investigaciones de la Comuna 4, aquí de la policía de la ciudad, logra detectar a una pareja que tenía drogas, se le decomisa en ese caso marihuana. Eso termina en un búnker a través de la investigación en lo que es Garay y Mateu, donde era atendido por 2 dominicanos, también una pareja, que vendían droga, y de ahí terminan en el decomiso de este camión. Este es uno de los camiones en donde se encontró la droga. La policía encontró que esto estaba emparchado. Los canes llegan aquí, olfatean y encuentran dentro de este agujero la droga que finalmente es decomisada. Las autoridades de seguridad porteñas destacaron la magnitud del decomiso, cuyos números son abrumadores. Estamos hablando para monetizarlo en más de $1 millón, donde esto a su vez, cuando se corta, como dicen en la jerga, esto lo cuadruplican, con lo cual puesto en la calle son casi $3 millones. En total fueron 100 kilos. Si una dosis es 1 gramo, estamos hablando de 400.000 dosis que hoy están fuera de la calle. Es un gran trabajo en conjunto con la justicia, el juez Lijo, sus secretarios,
un compromiso político que asumimos desde que somos gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión de definir claramente que estamos en la vereda enfrente del delincuente, la sostenemos. 100 kilos. O sea, 100 kilos que estaban listos para salir a la calle, a destrozar familias, a destrozar chicos, a someter a adultos, le arruinan la vida a muchísima gente. Tras el éxito del operativo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó contra el gobierno nacional al asegurar que, aunque intenten desestabilizar las herramientas de seguridad que implementa la ciudad, su gestión seguirá combatiendo a los delincuentes y al narcotráfico. Nos ponen palos en la rueda, pero no le vamos a aflojar, nunca. Es la defensa de la gente, de la vida, de los que trabajan, aunque no quieran recibir a los presos como es la responsabilidad de ellos en las cárceles federales, aunque quieran boicotear, como están haciendo, el sistema de vigilancia, ¿no? Atentando contra el reconocimiento facial, que ha sido una tecnología que nos permitió meter presos a miles de delincuentes, aunque muchas veces están más del lado de los delincuentes que de las víctimas. Nosotros no vamos a aflojar. Al mismo tiempo, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, explicó cada uno de los planteos que le hacen al gobierno de la nación con el objetivo de garantizar la seguridad en la ciudad. Que tiene que ver con la tecnología, pistolas taser, motos que están retenidas en la aduana, el reconocimiento facial que nos permitió en un poquito más de un año detener a 1.695 delincuentes peligrosos y que hoy está suspendido. La realidad de muchos delincuentes hoy detenidos en las comisarías porque el sistema penitenciario no los traslada, eso es una bomba de tiempo, es riesgoso y además quita policías de la calle. Y además me parece interesante poner sobre la mesa un dato no menor, que es la derogación que hizo el presidente Alberto Fernández de un decreto del 17 que permitía deportar de manera muy rápida a delincuentes a su país de origen. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó el primer caso de hepatitis aguda grave en el país. La enfermedad se detectó en un niño de 8 años en la provincia de Santa Fe. De esta forma, Argentina se suma a los 20 países que se ven afectados por la hepatitis infantil. El menor, que presentó la infección de hepatitis severa, permanece internado en el Hospital de Niños, zona norte de Rosario. El parte médico indicó que se mantiene estable y que a pesar del cuadro grave, este evoluciona bien. También explicaron que no se ha determinado el origen de la hepatitis. Sin embargo, ya descartaron las causas de las variantes A, B y C y de elementos toxicológicos e inmunológicos. Además, la familia del menor confirmó que no realizaron ningún viaje reciente al exterior u otra provincia, ya que la mayoría de los casos identificados actualmente por la Organización Mundial de la Salud son de Europa. Por su parte, el jefe de trasplante del Hospital Británico, el doctor Federico Villamil, explicó que la hepatitis que se desarrolla en Europa es severa y que un 15% necesitó trasplante. En el caso de Argentina, aseguró que no está identificado el virus que causó la primera infección. Sin embargo, alertó que se deben tomar medidas para prevenir su propagación, ya que solo está afectando a la población infantil. Este es un virus que tiene capacidad significativa de daño porque puede producir hepatitis que lleven a la muerte o al trasplante. Ahora, este virus tampoco hay casos en adultos, lo cual es raro. Entonces, y al no saber la causa y no saber la vía de transmisión, lo único que podemos hacer son algunas cosas. Primero, respetar las medidas de higiene que se instrumentaron para el COVID. Las principales síntomas para identificar la hepatitis infantil son diarrea, vómitos, dolor abdominal, piel y ojos amarillentos. Algunas medidas para prevenir la infección de esta patología son mantener la distancia social, lavarse frecuentemente las manos, conservar una buena higiene y ventilar todos los ambientes. Se intensificaron los combates en la región del Donbass. Ucrania afirmó haber retomado control de algunas zonas en el sur y repelido ataques rusos en este país. Mientras tanto, más de 300 civiles fueron evacuados de Mariupol. Mañana se llevará a cabo una nueva jornada de evacuación con un convoy de Naciones Unidas que va camino a la zona industrial de Mariupol, donde todavía hay soldados ucranianos combatiendo. Zelensky continúa acusando a las tropas de atacar constantemente y boicotear la evacuación. Sin embargo, desde Moscú se comprometieron a respetar los corredores humanitarios.
En las últimas horas, el gobierno de Zaporilla anunció un toque de queda desde el lunes hasta el miércoles de la semana que viene ante el temor de una posible ofensiva rusa con motivo de la celebración del Día de la Victoria en Moscú. El encargado de la política energética de Eslovaquia afirmó que el embargo al petróleo ruso va a destruir la economía europea. Alertó que será perjudicial no solo para su país, sino para Austria, República Checa y Ucrania también. Ante la posibilidad de que se haga una excepción hasta 2023, el funcionario dijo que no les sirve, ya que para adaptarse necesitan mínimo 3 años. En paralelo, el presidente ucraniano lanzó una plataforma online para recaudar fondos con el fin de ayudar a los defensores y civiles ucranianos a reconstruir el país. Todo el mundo puede elegir si prefiere donar al área de defensa, ayuda médica o reconstrucción nacional. El total recaudado se deposita en el Banco Nacional de Ucrania, que luego se encarga de repartirlo entre los distintos ministerios. Además, la Unión Europea anunció un nuevo paquete de ayuda de 200 millones de euros para apoyar a los desplazados dentro del país. Según estimaciones del gobierno polaco, Kiev necesita de forma urgente más de 12.000 toneladas diarias de alimentos, medicinas y artículos de higiene. Y según el último informe de Naciones Unidas, la cifra de refugiados por la invasión ya supera los 5.700.000. La aduana ucraniana informó que casi 1,5 millones de personas retornaron al país en los últimos días. Esto se suma a los casi 8 millones de residentes que sufrieron desplazamientos dentro del país. Y luego de que Lavrov justifique la invasión nombrando la sangre judía de Hitler, el presidente ruso conversó con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett. Según trascendió, hubo un malentendido. Desde la oficina del primer ministro afirmaron haber aceptado las disculpas de Moscú. Sin embargo, la comunicación oficial del Kremlin jamás mencionó que se haya emitido una disculpa oficial y enfatizaron en que la conversación giró alrededor de la memoria histórica, el Holocausto y la situación en Ucrania. En el Día de la Independencia de Israel se informaron 3 muertos y al menos 3 heridos producto de un posible atentado terrorista en el centro del país. Hasta el momento se conoce que un agresor efectuaba disparos mientras que el otro portaba un arma blanca. Ambos están prófugos. La organización Hamas se refirió al ataque como una heroica operación de respuesta a la violencia del gobierno israelí contra los palestinos. Sin embargo, hasta el momento nadie se atribuyó la autoría. La policía sospecha que se trató de un ataque militante en el medio de una escalada de violencia entre ese país y los palestinos. Y hoy la Organización Mundial de la Salud actualizó el número de muertos por causas relacionadas a la pandemia. Casi 15 millones de personas murieron en los últimos 2 años, ya sea directamente de COVID-19 o por distintos problemas relacionados a los servicios de salud. Esta cifra es casi 3 veces superior al informado de forma oficial anteriormente por el organismo. Trascendió que algunos países, como en el caso de India, no informaron debidamente sus decesos. Según el comunicado, 6 de cada 10 muertes en el mundo no fueron registradas. Ya se cumple la segunda semana de enfrentamientos en Haití. Tiroteos entre pandillas rivales en la capital del país dejaron más de 40 muertos y provocaron el desplazamiento forzado de miles de residentes que tuvieron que mudarse a regiones vecinas ante el aumento de la violencia. Hasta el momento se conoce que al menos 23 casas fueron incendiadas, por lo que algunos medios de transporte, escuelas, centros médicos y edificios públicos tuvieron que cerrar hasta que cesen los ataques y frenen los saqueos. Las pandillas fueron ganando poder en Haití desde que asesinaron al presidente y hace 2 meses comenzaron una guerra por los territorios. La policía encontró a 310 migrantes encerrados en una camioneta abandonada en el estado mexicano de Veracruz, al este del país. El Instituto Nacional de Migración informó que del total, 67 son menores de edad, de los cuales 45 viajaban sin un acompañante adulto. Las personas viajaban en condiciones de hacinamiento y mostraron claros síntomas de deshidratación. Los migrantes provenían de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba, El Salvador y Ecuador y se dirigían hacia la frontera con Estados Unidos.
River empató 1-1 frente a Fortaleza en Brasil por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores con un gol de penal de Enzo Fernández. Con este resultado se ubica primero en el grupo F con 10 puntos. Más tarde, a las 21, será el turno de otro equipo argentino. Vélez jugará frente a Bragantino de Brasil y necesita ganar para salir de la última ubicación del grupo C. Creo que se armó un campeonato muy competitivo con dos zonas. Luego de la renuncia de Marcelo parejas, Tinelli como presidente de San Lorenzo, Matías Lamens llamó a elecciones para antes de fin de año. En su rol de vicepresidente del club pidió adelantar los comicios para la normalización interna de la institución y convocó a las agrupaciones opositoras a integrar el Consejo de Fútbol. Fue a través de una carta dirigida a los hinchas y socios y que publicó en sus redes sociales. Se frena por ahora el número 15. Ecuador le respondió a Chile por las acusaciones sobre la supuesta nacionalidad colombiana del jugador Byron Castillo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol negó los argumentos y sostuvo que Castillo es ciudadano de su país, tanto en la esfera civil como deportiva, y cuenta con toda la documentación en regla. Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile buscan que Ecuador sea sancionado por la FIFA y de esta manera acceder al Mundial en su lugar. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo. El radar no detecta frentes de tormenta cerca de la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo está despejado y la temperatura de 16 grados. Y durante la madrugada se mantendrá despejado, pero la temperatura bajará un poco a los 13 grados. Y llegó el viernes. Mañana amanecerá soleado, la mínima rondará los 12 grados y la humedad estará alta, cercana al 90%. Por la tarde se mantendrá soleado y la temperatura subirá a 24 grados. A la noche el cielo estará despejado y la temperatura bajará a los 18 grados. Será un viernes cálido y de mucho sol. De mantener que salir, el mejor momento será por la tarde. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad, ya llega Hoy Nos Toca la Noche con Daniel Santa Cruz y todo el análisis de la jornada. Mañana más noticias a las 20:30.